sanción, algo que produce dolor, y la medida de seguridad tenía un propósito preventivo, es decir, prevenir que se cometan delitos. Y se basan en las teorías del positivismo, del positivismo jurídico, que ustedes deben haber estudiado cuando estudiaban las escuelas de derecho penal. El positivismo jurídico se basaba en que el hombre, el ser humano, no tiene capacidad de decisión, no existe libre albedrío, hay una negación del libre albedrío, y si hay una negación del libre albedrío, entonces, bueno, al no ser libre, ¿por qué? Va a haber qué tipo de reacción, no puede haber un castigo, no se puede castigar a alguien que no tiene la capacidad para decidir entre lo bueno y lo malo, entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Entonces, las medidas de seguridad, o sea, las reacciones se llamaban sanciones, no se llamaban penas porque la pena implicaba un castigo y no se podía castigar a alguien que no era capaz de ser culpable. Y entonces, como no se puede castigar a alguien que no es capaz de ser culpable, entonces todas eran medidas de seguridad. Todas eran medidas de seguridad, eran sanciones, algunas sanciones eliminatorias, otras sanciones que tenían por objeto, perdón, ¿me están viendo? Porque hay alguien que hizo una presentación. ¿Sí? Bueno, seguimos. Yo lo que les decía es que las medidas, por favor, hay un alumno que está ocupando la pantalla con la transmisión de pantalla. Bien, lo que decíamos es que las medidas de seguridad solamente tampoco funcionaron, así como tampoco funcionaron las penas. Y es así como surge el sistema dualista, que es el que se aplica en el Código Penal argentino, que es el de la doble vía, lo que ustedes van a estudiar como la doble vía. Las penas son comportamientos típicos, antijurídicos y culpables, o sea, el delito. Nosotros habíamos hecho la distinción, cuando estudiamos antijuricidad, entre lo que era el delito y lo que era el injusto. Y decíamos que el delito es una cosa y el injusto es otra cosa. El injusto típico era una conducta que se adecuaba a un tipo penal no mediando ninguna causa de justificación. Es decir, que no había ninguna causa de justificación. Entonces, si había una conducta típica y no había ninguna causa de justificación, estábamos en presencia de un injusto penal. Ahora bien, si a ese injusto penal le agregamos la culpabilidad del autor, estábamos frente a un delito. Entonces, penas, ahí decimos, ¿cuándo hablamos de pena? Están preguntando qué unidad es. Esta es la unidad 16, la que están escuchando. Cuando hablamos de penas, hablamos generalmente con un sentido retributivo o con un sentido expiatorio, aunque no todo el mundo está de acuerdo, ya vamos a ver por qué, y después se dividen las escuelas en ese concepto sobre cuál es el contenido de la pena. Y cuando hablamos de medidas de seguridad nos encontramos frente a un injusto, pero no frente a un injusto culpable. Generalmente nos encontramos frente a conductas típicas y antijurídicas, pero que no son culpables porque media alguna causa de inimputabilidad o de exclusión de la culpabilidad o falta de capacidad de culpabilidad, o también en el caso de los menores que están sometidos a un derecho penal de menores, que es otra cosa completamente diferente. Entonces, fíjense que tiene otra finalidad, tiene una finalidad tutelar, a diferencia de las penas tienen carácter indefinido, las penas tienen un carácter definido, cuando el juez aplica una pena dice el monto, tantos años de prisión, o tantos meses de prisión, o tantos años de reclusión, es decir, que hay una fijación. Las medidas de seguridad generalmente son indeterminadas, ¿sí?
Dice, bueno, por ejemplo, como ustedes lo van a encontrar en el artículo 34, para el caso de los inimputables, hasta que desaparezca el peligro de que el autor se dañe a sí mismo o dañe a otra persona. ¿Sí? Bien. Ahora bien, ahí en la medida de seguridad, por eso decimos que hay reminiscencias peligrosistas y por eso decimos que el Código Penal argentino es un código que sigue una tendencia intermedia, es decir, que nosotros vamos a encontrar con algunas disposiciones que tienen carácter retributivo y otras disposiciones que tienen carácter preventivo o que tienen carácter eliminatorio en algunos casos, aunque esto está en discusión y hay jurisprudencia que excluye el carácter eliminatorio de las medidas de seguridad. ¿Sí? Ahora vamos a lo primero, es decir, decíamos que el sistema de la doble vía o el sistema dualista tenía penas por un lado, medidas de seguridad por el otro. Vamos a la pena. ¿Qué características tiene la pena? Cuando hablamos de pena nos referimos a la pena de distintas maneras. Por ejemplo, nos referimos a la pena como una consecuencia jurídica del delito. Si nos vamos al artículo 79 del Código Penal, vamos a encontrar el artículo 79 dice se aplicará prisión o reclusión de 8 a 25 años si no mediare otra pena prevista por este código al que matare a otro. ¿Sí? O al que matare a otro siempre que no estuviera prevista otra pena en el código. Es decir, un agravante o un atenuante. Bien. Artículo 79. 79, por ahí alguien preguntó. Artículo 79. Ángel, discúlpame. Ahí nos referimos a la pena que está en el articulado del Código Penal. También nos referimos a la pena como la función judicial de individualización. Por ejemplo, en un juicio, el juez determina que a un imputado se le aplicó una pena de 20 años de prisión, ¿sí? O 20 años de reclusión. ¿Está? Ahí también estamos hablando de pena. Y también nos referimos a la pena como lo que se cumple en la etapa de ejecución penal. Cuando decimos, así está cumpliendo una pena de prisión, está en la cárcel, está cumpliendo una pena de prisión de 16 años. Así que en los tres casos hablamos de pena. Pero sin embargo, hay un punto en donde vamos a encontrar un punto de unión, un punto común, digamos, entre las penas y las medidas de seguridad, y el punto en el que confluyen las penas y las medidas de seguridad va a ser precisamente en que generalmente implican un sufrimiento, no generalmente, siempre implican un sufrimiento a la persona, como puede ser la privación de la libertad. En medidas de seguridad privativa de la libertad, hay penas privativas de la libertad. Supongamos en el caso de los inimputables, la persona que comete un delito en estado de falta de comprensión de la criminalidad del acto. En el artículo 34 dice que en el momento del hecho no ha podido comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones, que nosotros lo consideramos como una de las causales de exclusión de la imputabilidad. ¿Sí? Dice, bueno, no le vamos a aplicar una pena, es inimputable. Si es inimputable, no es capaz de ser culpable, no hay capacidad para ser culpable. Y si no tiene capacidad para ser culpable, entonces no hay delito. No hay delito porque no hay culpabilidad, pero sí es pasible de una medida de seguridad. ¿Y de qué medida de seguridad va a ser pasible? Por ejemplo, la internación en un instituto psiquiátrico, en un manicomio, como le llamamos vulgarmente, hasta que desaparezca el peligro de que se dañe a sí mismo o dañe a otra persona. Y ahí se convierte en una cosa indefinida.
está privándolo de la libertad. Esa medida de seguridad, que se llaman medidas de seguridad curativas, en realidad mal llamadas medidas de seguridad curativas, ya casi nadie en la doctrina reconoce que sean curativas, porque no curan a nadie. Es decir, esas internaciones prolongadas en institutos psiquiátricos implican una forma de sufrimiento y de privación de la libertad, y justamente la crítica que se le hace es que de una manera o de otra es un mecanismo de control social, en el caso del inimputable y en el caso del imputable. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué sucede? La medida de seguridad, al ser indeterminada, y esa es una de las críticas que se le hace, le permite al juez prolongarla por el tiempo en que sea necesario, porque ahí dice el artículo 34 hasta que desaparezca el peligro de que se dañe a sí mismo o dañe a otra persona. ¿Sí? ¿Y quién va a determinar cuándo desaparece el peligro? Va a ser el juez, es decir, va a ser una atribución judicial. Y ahí tenemos un problema, porque esa atribución judicial se puede extender indefinidamente. ¿Sí? Por eso para Gigi, si ustedes lo consultan al libro de Gigi, que está subido en el aula virtual, para Gigi, en muchos aspectos las penas y las medidas de seguridad son iguales, e incluso se considera que en la actualidad el sistema dualista o el sistema de la doble vía está en crisis. ¿Por qué? Porque se le incorporó criterios de prevención especial positiva, y que esos criterios de prevención especial positiva incorporados a las penas, las convierten a las penas prácticamente en medidas de seguridad, es decir, que las hacen coincidir en ese aspecto con las medidas de seguridad. Pero vamos primero a ver cómo se la analiza la pena, porque todo el mundo cree que sabe precisamente lo que es una pena, y últimamente solamente se entiende a la pena como retribución. En realidad la pena como retribución es un criterio que se utilizó hace muchísimo tiempo y que ya en la actualidad prácticamente no se entiende que vaya a funcionar así. Todas las doctrinas modernas sobre la pena consideran que ya no consiste puramente en retribución. Algunos combinan, como Roxin, por ejemplo, que combina la función retributiva con otras funciones, con funciones preventivas o con funciones, sí, sobre todo con función de prevención general. Pero para eso tenemos que ver cuáles son las teorías sobre la pena. Ustedes cuando han estudiado historia del derecho penal han visto probablemente que en el origen del derecho penal estaba la venganza privada. Es decir, el derecho penal comenzó, en realidad no era derecho, no estaba escrito en ninguna parte, era prácticamente surgía de las costumbres de las hordas, de las tribus primitivas, la necesidad de la venganza del hecho. Yo creo que es algo que, aunque ha pasado mucho tiempo, todavía subsiste en la actualidad esa necesidad de vengar. Tan es así que cada vez que se comete un delito, y ustedes lo han visto hace poco, salen los linchamientos y las reacciones personales frente al hecho, sin esperar que actúe la justicia. Muchas veces porque la justicia no actúa, o muchas veces porque actúa mal, o porque actúa defectuosamente. Bueno, pero eso es otra cuestión. Pero el primer instinto que tenemos es el de la reacción, la venganza. O sea, la retribución, pero en este caso se trata de una retribución física. En el otro caso hay una retribución jurídica, que es, por ejemplo, la teoría de la retribución, como la retribución de Kant. No sé si han estudiado esto, pero lo repetimos, no viene mal. Cuando Kant dice procede de tal modo que la máxima de tu voluntad sirva al mismo tiempo como principio de una ley universal, es decir, que mi conducta se vuelve en contra mío, si matas, te matas, si hieres, te hieres, si robas, te robas. Es decir, la retribución
del mal causado con otro mal, es un mal que devuelve otro mal, un mal que compensa otro mal. Pero acá vienen las críticas, porque dice, bueno, si nosotros nos vamos a las penas privativas de la libertad, vamos a ver que esa compensación no es racional, es una compensación irracional. ¿Por qué irracional? Porque, por ejemplo, dice el artículo 79, el que matare a otro se le aplicará una pena de 8 a 25 años. Es decir, ¿qué tiene que ver? Hay dos bienes jurídicos en juego. Uno es la vida de una persona y el otro es la privación de la libertad. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver la privación de la libertad? ¿Cómo compenso una vida con una determinada cantidad de tiempo que una persona va a estar privada de la libertad? Entonces dice, bueno, se hace una aproximación, puedo hacer una valoración de qué cantidad de sufrimiento puede implicarle al autor del homicidio, o al autor del robo, o al autor de la estafa, o al autor de cualquier delito, qué cantidad de sufrimiento es la pena privativa de la libertad, porque es la que tenemos más a mano, a pesar de que hay otras penas, como la pena de inhabilitación, la pena de multa, la que tenemos más a mano es la pena privativa de la libertad. ¿Sí? La prisión y la reclusión. Pero dice, bueno, se trata de una cuestión irracional, no hay racionalidad, pero las primeras teorías retributivas se basaban en eso. Es decir, yo causo un daño a un bien jurídico tutelado y el Estado, es decir, la sociedad a través del Estado, me va a causar un daño a mí que va a ser de alguna manera una retribución frente al daño que yo he causado. ¿Sí? Y luego tenemos otras teorías de la retribución, como la teoría hegeliana. En su momento fue superada, pero en la actualidad ha vuelto a retomar vigencia. Y la teoría hegeliana se basa en el hecho de que existe en el delito una aparente vulneración del orden jurídico. ¿Qué significa una aparente vulneración del orden jurídico? Dice, bueno, en realidad el orden jurídico es invulnerable, dice Hegel, porque forma parte del despliegue de la idea absoluta, ¿se acuerdan de la teoría hegeliana? ¿No? El despliegue de la teoría absoluta, pero dice, a pesar de que como el orden jurídico es invulnerable, de alguna manera, cuando nosotros cometemos un delito, actuamos negando el orden jurídico. Bueno, si nosotros actuamos negando el orden jurídico y el delito es la negación del orden jurídico, bueno, la pena es la reafirmación del orden jurídico que nosotros hemos negado. Es decir, que la pena es la negación de la negación. ¿Mm? Si nuestra conducta delictiva es la antítesis, bueno, en este caso sería la tesis, la antítesis sería la pena, y la restauración del orden jurídico sería la síntesis. De alguna manera, también justificaría la teoría de la retribución. En este caso, ya no hablamos de una retribución moral, como en el caso de Kant, sino hablamos de una retribución jurídica. ¿Sí? En eso se basa la teoría de la retribución. Luego vienen las teorías de la prevención con respecto a la pena. Las teorías de la prevención buscan otra cosa, ya no es el castigo, como era la retribución, pero decía, bueno, el castigo no nos sirve, porque en realidad a nosotros no nos interesa tanto castigar, sí lo vamos a castigar o lo podemos castigar a que ha cometido un delito, pero nos interesa más que no vuelva a delinquir, que no cometa un nuevo delito. ¿Y cómo vamos a conseguir que no vuelva a delinquir? Bueno, previniendo. Es decir, la pena tiene que actuar en forma preventiva. Entonces ya está utilizando la pena como un medio, no como un fin en sí mismo. En el caso de la retribución, la pena era la pena fin. En el caso de la prevención, era la pena como un medio. Por eso se le llamó teoría relativa, que utilizan la pena como forma o como un medio para evitar que se cometan nuevos delitos. ¿Sí?
De las teorías de la prevención vamos a encontrar que se dividen en dos grandes grupos. Un grupo que se refiere a la prevención general y otro grupo se refiere a la prevención especial. La prevención general es la que va dirigida a el conjunto de la sociedad. La prevención general va dirigida a toda la sociedad. Pero dentro de la prevención general vamos a encontrar la prevención general negativa y la prevención general positiva. Nosotros, la prevención general negativa, hablamos de la prevención general como una amenaza o como un escarmiento, o la pena como una forma de infundir temor en el conjunto social, ¿no? En el entramado social. Nosotros nos podemos remontar al medioevo, a las penas medievales, donde no existía la prisión, porque aunque ustedes no lo crean, en la prisión recién hace unos 200 años que se convirtió en una pena. Antes no era una pena, antes la privación de la libertad era nada más que un medio para evitar que los delincuentes se escaparan, para evitar la fuga, pero en realidad la pena casi siempre consistía en un daño corporal o en la muerte, que se puede producir de muchas maneras. Por ejemplo, daño corporal, ustedes veían que, por ejemplo, se hacían en la plaza pública, las penas se ejecutaban en la plaza pública, en lugares elevados, por ejemplo, los azotes, los tormentos, incluso las ejecuciones, por ejemplo, la guillotina, o la horca, o los fusilamientos que se realizaban en público. ¿Cuál era el objetivo de ese tipo de pena? El temor. Inducir temor en la población, es decir, decirle a la población, bueno, si ustedes hacen eso, si ustedes cometen ese delito, si producen el daño que cometió esa persona, pues la consecuencia va a ser esta que ustedes están viendo ahí en el medio de la plaza. ¿Eh? Eso sería prevención general negativa. Prevención general negativa. También puede ser, puede tener el factor de prevención general, el hecho, por ejemplo, de que la pena esté prevista en un código. Entonces nosotros decimos, volvamos al artículo 79 o a los agravantes del artículo 80, el nuevo artículo 80, que incorpora el femicidio, que incorpora toda una serie de figuras que tienen que ver el homicidio en banda o el homicidio agravado, con premeditación, con alevosía, a la pareja, al ascendiente, al descendiente, etcétera, etcétera. Entonces ustedes saben, cuando está ahí en el código, que si cometen ese delito, la consecuencia va a ser la prisión o la reclusión perpetua que están previstas en el artículo 80 del Código Penal. ¿Sí? Eso también es prevención general negativa. ¿Sí? Luego tenemos la teoría de la prevención especial negativa. La teoría de la prevención especial, la teoría de la prevención general se distinguen de la teoría de la prevención especial en el hecho de que en la teoría de la prevención especial, la amenaza va dirigida contra una persona, ya no va dirigida al conjunto del entramado. Disculpe, profe. Al sujeto que sufre la pena. Ya a mí me importa, ya me fijo en la persona a la cual se le aplica la pena, que la va a cumplir a la pena. ¿Y cuál es el efecto que produce sobre esa persona la pena? Ahora, ¿por qué decimos que hay una prevención especial negativa, pero también hay otra prevención especial positiva? Porque la prevención especial negativa lo que se busca es el escarmiento. Yo a veces en clase, hasta ahora dictaba las clases en forma presencial, bueno, vamos a repetir los mismos conceptos ahora. En clase utilizaba el ejemplo del chiquito que va a meter los dedos en el enchufe. Entonces va la criatura que apenas todavía no ha aprendido a caminar y tiene
toma corriente a mano y va a meter los deditos en el toma corriente, la madre lo descubre y para evitar que lo vuelva a hacer, le pega en la mano. Y le pega en la mano y el chiquito sabe que ese golpe que él ha recibido en la mano por parte de la madre está vinculado a la acción que él va a realizar de meter los dedos en el enchufe. Este ejemplo, por más que parezca ridículo, es muy significativo en este sentido. Para la prevención especial negativa, tomamos Feuerbach y Romagnosi en Italia, que hablan del impulso y del contraimpulso, spinta y contraspinta. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, la pena lo que hace es escarmentarlo para que el delincuente no vuelva a delinquir. Entonces, así como al chico le pegan en la mano, al delincuente lo castigan, pero para que no delinca. Ya no me interesa la retribución, como en el caso de Kant, como en el caso de Hegel, sino lo que me interesa es que no lo vuelva a hacer, nada más. Pero si yo supiera que no lo va, Kant decía que si una sociedad se disolvía, tenía que ejecutar la pena sobre el último de los delincuentes, porque si no la sociedad iba a cargar con la responsabilidad moral de no haberla ejecutado. Bueno, para la prevención especial negativa, no es así. Si la sociedad se fuera a disolver mañana, ya no me interesa castigar a nadie, porque ya nadie va a poder volver a cometer delitos. Supongamos que mañana se acabe el mundo y una persona ya ha cometido un delito, ahora, ¿para qué le voy a castigar si mañana no lo va a volver a cometer porque no va a existir? Entonces no tiene sentido el castigo. El castigo solamente tiene sentido para la prevención especial negativa, justamente como un medio para evitar que vuelva a delinquir. Por eso dice, frente al impulso delictivo, existe el contraimpulso de la pena que inhibe el deseo de delinquir, inhibe la intención de cometer nuevos delitos. ¿Sí? Va siguiendo esto, ¿no? ¿Sí? Eso, digamos, en la pena como medio para evitar futuros delitos fracasó. Justamente es otra de las teorías que ha sido muy criticada y que ya prácticamente no se sostiene. Aunque a veces se sostienen teorías que intercambian o que de alguna manera mezclan distintas finalidades. Porque dicen, en la práctica fracasó el método de la pena castigo, porque hay muchos índices de resistencia, ¿sí? De reincidencia, perdón. Es decir, los índices de reincidencia son altísimos, es decir, gran porcentaje de las personas o de los sujetos que han sufrido una condena, cuando salen en libertad, vuelven a delinquir. Y hay algunos que hacen del delito un medio de vida. Entonces dice, bueno, la pena, si el objetivo de la pena era evitar que se cometa un nuevo delito, fracasó. ¿Sí? Si el objetivo era ese, no funcionó, digamos, no funcionó como un medio para evitar la comisión de delito. Ahora, luego tenemos la prevención especial positiva. ¿Por qué se llama positiva? Porque acá lo que se busca no es hacer sufrir a la persona que ha delinquido, sino, perdón, no se busca el sufrimiento de la persona que ha delinquido, sino que se busca la resocialización. Entonces vienen todas las teorías que tuvieron mucha divulgación en la década de los 70 aproximadamente, en la década de 1970-1980, aparecieron las teorías resocializadoras o que buscan la reinserción del sujeto en la sociedad. ¿Se basan en qué concepto?
se basa en el concepto de que una persona que comete un delito en realidad es una persona que no ha aprendido las reglas de la sociedad, las reglas sociales, los pactos que tenemos, los pactos tácitos en la sociedad. Es un resabio de las antiguas teorías llamadas correccionalistas, donde decían que, como Pedro Dorado Montero, que escribe un libro que se llama El Derecho Penal Protector de los Criminales, entonces nadie entendía nada qué significaba esto, es decir, de qué manera el derecho penal iba a proteger a los criminales, de qué manera el derecho penal iba a proteger a los que cometen delitos. En realidad, en la teoría RE no se habla de protegerlo, sino se habla de reinsertarlo. Dice, el delincuente es una persona que no aprendió a vivir en sociedad. Entonces nosotros le vamos a enseñar a vivir en sociedad. Y ese es el sentido que tiene nuestra ley penitenciaria actual, la que está vigente, que ustedes leen, se basa en la teoría de reinserción, se basa en la teoría de resocialización. Es decir, lo que busca, por eso hablamos de un sistema penal progresivo, que va desde el encierro total hasta una forma de adquirir libertades en forma paulatina, hasta que el sujeto pueda de nuevo volver a vivir en sociedad. Pero nos encontramos con otra dificultad, ya un criminólogo muy conocido, Elías Neumann, cuando decía, bueno, tratar de enseñarle a una persona a vivir en sociedad, encerrándolo en una cárcel, es como, y eso creo que lo decía yo también en la clase pasada, es como pretender enseñarle a un niño a jugar al fútbol dentro del ascensor. Es decir, hay una imposibilidad total de que el chico pueda aprender a jugar al fútbol encerrado. Bueno, acá hay una imposibilidad total de que una persona pueda aprender a vivir en sociedad si nosotros lo encerramos dentro de una cárcel. Entonces, digamos, el efecto resocializador, incluso se provoca un sistema de cárceles abiertas para delitos menores, para delincuentes que hayan cometido delitos menores. ¿A qué se refería cárceles abiertas? Bueno, ¿para qué cárceles abiertas? Si se van a escapar todos. No, la idea era la siguiente, que haya periodos de transición en donde el sujeto, por buen comportamiento, pueda tener la posibilidad de tener acceso a una libertad, digamos, relativa, donde pueda encontrarse con los familiares, pueda encontrarse con los parientes, pueda encontrarse con su familia, pueda tener algo que se parezca a una vida normal y que eso de alguna manera lo iba a ayudar a una reinserción paulatina, lo mismo que el trabajo. El trabajo dentro del establecimiento penal no tiene que ser un trabajo castigo, y eso también lo establece la Constitución. Entonces, las cárceles de la Nación, al final del artículo 18, serán sanas y limpias, y no para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellos. Fíjense, y eso estaba en el primer texto de la Constitución, o sea que estaba en el siglo XIX, ni siquiera en el siglo XX, cuando entra en vigencia el Código Penal. O sea que desde entonces ya hablaban de que la cárcel no iba a ser un lugar de castigo, sino que iba a ser un lugar, digamos, de resocialización. ¿Sí? Por ahí he visto que alguien preguntaba, al final de la clase yo voy a contestar las preguntas, pero por ahí me saltan algunas de las preguntas que hacen en el chat, cuando dice, bueno, las salidas transitorias, cuando lo de las salidas transitorias también tienen que ver con esto, es decir, la idea de las salidas transitorias que sí están previstas en la ley que rige el cumplimiento de la pena privativa de la libertad, la salida transitoria a partir del cumplimiento del 50% de la condena, que ya es una atribución del juez de ejecución de sentencia, la salida transitoria es una forma por la que se pretende la reinserción social de la persona en forma paulatina. Pero ahí nos encontramos frente al otro problema. Que el hecho es que la idea es que vuelvan a reinsertarse a la sociedad, pero ¿cuál sociedad se vuelven a reinsertar?
¿A qué tipo de sociedad se vuelve? Porque, fíjense, a ver, tomemos casos prácticos. Un menor que comete un delito es internado en un instituto como el Instituto Roca, por ejemplo, de rehabilitación, no es un lugar de castigo. El Instituto Roca es un lugar donde se pretende reencauzar al menor y decirle, bueno, vamos a convertir a esta criatura que ha cometido delito. Es un menor que delinque, y eso lo dice Zaffaroni, un menor que delinque no es un delincuente. Un menor que delinque es un menor que delinque. Ya cuando le ponemos la palabra delincuente, ya lo estamos etiquetando para siempre. Para siempre. Pasó a ser un delincuente. Se acabó. No tiene otro calificativo. Entonces dice, está bien, a ese chico le enseñamos, vamos, le ponemos maestra, lo vamos a educar, lo vamos a resocializar, lo vamos a enseñar cómo se tiene que vivir. Ese chico viene de un barrio de la periferia de la ciudad, en donde se consume droga, en donde se vive promiscuamente, en donde los padres no tienen para vivir, no tienen para procurarse sustento, viven en familias disociadas totalmente, o son víctimas de abuso de sus propios padres o padrastros o familiares. Y cuando salen de ahí vuelven al mismo lugar de donde vinieron. Y vuelven al mismo lugar donde vinieron y es como si se recontagiaran, si lo tuviéramos que definir en términos pandémicos como está ahora vigente. Que si hay una especie de recontagio de la tendencia. Hay una película muy interesante que yo se la recomiendo, que se llama Ciudad de Dios. Es una película que tiene algunos años, pero tiene mucha vigencia, es una película brasilera, en donde muestra la historia de un pequeño que vive ahí y en una favela en Brasil, cerca de Río de Janeiro, y en esa favela es imposible que no sea delincuente, porque el medio de vida en esa favela es la delincuencia, y el chico está predestinado a ser un traficante de drogas o a ser un adicto. Porque la mayor parte de los delitos lo cometen los adictos, lo cometen los que están personas bajo la influencia de las drogas o para poder obtener dinero para seguir consumiendo drogas. Y entonces no nos encontramos frente a un problema de derecho penal. Acá no nos encontramos frente a un problema de derecho penal. Nos encontramos frente a un problema de política criminal, que ya no es derecho penal. Derecho penal son las leyes. Y muchos piensan que con las leyes solamente, derecho penal, bueno, está bien, son las leyes y la interpretación que nosotros hacemos de las leyes, la interpretación que hacemos de las normas. Pero no es solamente eso. Porque no es solamente con la ley que lo vamos a resolver el problema. El problema es de política criminal y se lo resuelve en el ámbito de la política criminal. Y la política criminal tiene que ver con el tema de la prevención, más que con el tema del castigo. Porque lo que dice la gente en la calle, y yo me voy a animar a decir esto, a pesar de que la opinión pública va totalmente en contra de lo que yo estoy diciendo, es que aumentando el monto de las penas no se lo resuelve el problema. No se lo resuelve el problema. Porque si una persona comete determinado delito, por más que le llevemos hasta el infinito el tope de la pena, lo va a seguir cometiendo el delito porque, supongamos, es un adicto. El adicto, si necesita consumir estupefacientes, es capaz de matar para conseguir el dinero para comprar la droga que consume todos los días. Lo va a hacer, va a robar. ¿Profe? Además, como dice Zaffaroni, nadie va a delinquir con el Código Penal bajo el brazo. Exactamente. Nadie va a delinquir con el Código Penal bajo el brazo. Es decir,
Por eso justamente también existen los argumentos en contra de la pena de muerte, porque hay algunos que dicen, bueno, los delitos los comen, ahora salió lo de chiquito, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? El apodo que apareció con las pistolas en Facebook. El Peque. El pequeño. Bueno, a ver, no es un problema. Quiero decir, bueno, está bien, el chiquito tiene 13 años, supongamos, no sé cuánto tiene, 12, 13. Entonces quiere decir que si nosotros bajamos la edad de la imputabilidad a 10, lo resolvemos porque el chiquito ese va a ir preso. Qué bueno. El chico va a ir preso y ya lo solucionamos el problema. No, no lo solucionamos. No lo solucionamos porque el problema está en otra parte, no está en el monto de la pena que se le aplica, sino en el tipo de políticas sociales que tengamos para prevenir la comisión de delitos. Si nosotros, yo tengo una teoría, es mía, es nada más que intuitiva, ojo, no estoy sí hemos hecho investigaciones con respecto a de dónde vienen los menores que delinquen. Eso sí lo hemos hecho. Y los menores que delinquen vienen de los barrios periféricos. Hay muchos menores que delinquen también de los country, pero eso no van presos nunca. Eso nunca van adentro del... No caen dentro del sistema, digamos. Funciona, como decía Neumann, el sistema funciona como la red de pescadores, pero al revés. Es decir, los peces grandes se escapan y los peces chicos son los que quedan enredados en la red. Sí, por eso el sistema penal es totalmente clasista, porque si vamos a la cárcel, ¿quiénes están presos? Están presos la gente que vive en el estado periférico. Cada 100... Entonces también sabe elegir a quién va a acusar. Bien. Es decir, que van a encontrar que por cada 100 internos, 99 pertenecen a las clases bajas, viven en barrios periféricos, son pobres, son drogadictos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente son drogadictos afuera de la cárcel, sino son drogadictos adentro de la cárcel, porque les proveen, por algún medio, les llega la droga adentro de la cárcel, de todas maneras. Entonces siguen siendo, y cuando salgan, lo van a seguir siendo. Entonces, si nosotros erradicáramos la droga, probablemente disminuiría, eso es lo que le digo, que es una hipótesis mía, no es comprobable, no la hemos podido erradicar, pero si erradicáramos el consumo de droga, probablemente disminuirían los índices de delito, y disminuirían muchísimo, sobre todo los delitos violentos. Después tenemos los otros delitos, los delitos de cuello blanco, que eso no hace falta consumir drogas para cometerlo y que se comete todos los días, y que son delitos invisibles, que no se los puede ver, digamos. Son invisibles para el común de la gente. ¿Sí? Bueno, esa es digamos, el fracaso de la teoría de la prevención especial positiva. Y frente al fracaso, ¿por qué fracasa? Porque dice, bueno, no se reinsertan, o se reinsertan por un tiempo. Algunos se reinsertan, sí, está bien. Hay algunos, vamos a ser justos. Hay algunos ex convictos, hay algunas personas que han sido privadas de la libertad, que han salido de la cárcel y que han empezado a vivir de otra manera, digamos, distinta. Pero no es la generalidad. Porque si hay excepciones, es porque la regla sigue siendo la otra. La regla sigue siendo que se siguen cometiendo delitos. Entonces surge frente a esto la cuarta teoría de la prevención, que sería la teoría de la prevención general positiva, que la vamos a encontrar en Roxin y la vamos a encontrar en Jacobs, la vamos a encontrar en otros autores modernos, y que quizás sea la última teoría que surge, ¿no? Aunque ahora ya no es tan pura como antes, sino que se la combina, como en el caso de Roxin, pero el exponente más importante de esa teoría es Jacobs, de la teoría de la prevención general positiva. ¿Qué es la teoría de la prevención general positiva? Dice, bueno, a mí no me interesa ya si la persona va a ser reincidente o no, si va a cometer nuevos delitos o no. Lo que me interesa es que exista de parte de la sociedad confianza en el orden jurídico.
O sea que la pena tiene como función, y ahí sí tiene un fundamento hegeliano, tiene como función la restauración del orden jurídico, el reconocimiento del orden jurídico. Y se basa en la teoría de Luhmann, ¿no? Dice la pena, de alguna manera, lo que hace es mostrarle a la sociedad que el derecho sigue vigente, que la norma sigue vigente. ¿Cómo? A ver, por ejemplo, había algunos delitos que ya no se penaban, seguían estando en el código, seguían figurando en el código penal, pero a pesar de que figuran en el código penal, no son pasibles, porque no había nadie preso por ese delito. Por ejemplo, el adulterio era un delito que existía hasta hace algunos años y dejó de ser delito. Y luego surgió una ley que lo derogó. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque nadie iba preso por adulterio. El adulterio era utilizado nada más como una causa de divorcio, se lo podía invocar como causa de divorcio, pero no como acción delictiva. Ningún juez mandaba a la cárcel a nadie por el delito de adulterio. Entonces, ¿qué sucede? En esos casos, dice, no hay confianza en la norma, yo no voy a tener confianza en la norma, porque no me interesa esta norma que no se aplica. En cambio, si se castiga a un femicida, supongamos, si hay una pena para el femicida, en realidad, para la teoría de la prevención general, para Jacob, para la teoría de la prevención general positiva, bueno, a lo mejor no es tan importante si el femicida vuelve de nuevo a cometer delitos, pero sí es importante que la sociedad sepa que si esa persona cometió el delito, tiene como consecuencia una sanción. ¿Sí? Entonces, esa sanción que se le aplica al femicida, esa sanción que se le aplica al abusador, esa sanción que se le aplica al que atenta contra la propiedad privada, de alguna manera mantiene la vigencia de la norma. De alguna forma reafirma, no encontraba la palabra, reafirma la vigencia de la norma. La norma sigue vigente. ¿Por qué? Porque el juez dictó una sentencia condenando a aquel que transgredió o realizó el tipo penal previsto. ¿Sí? Esa es la reafirmación de la norma. Lo que pasa es decir, bueno, solamente para eso sirve la pena que amenaza la acción típica. Entonces Rosin dice, no, bueno, cumple las dos funciones. Por un lado, de alguna manera, tiene una función de prevención general, pero por otro lado va a tener también una función de prevención especial con respecto. Es decir, mientras todavía, en el momento de la sentencia, cuando digo al señor fulano de tal, se lo condena a tantos años de prisión, estoy diciendo que la norma está vigente, o sea que está cumpliendo la función de prevención general. Ahora, en el momento en que esa persona lo cumple a los años, es decir, cuando va a la institución penitenciaria y cumple los años de prisión dentro de la institución penitenciaria, en ese momento ya la pena cumple otra función, sino ya tiene una función resocializadora, ya tiene una función de pretender de alguna manera el reingreso en la sociedad. Es decir, que está cumpliendo una función retributiva al principio y preventiva, y luego una función resocializadora. Está combinando funciones. Por un lado, retribución, por otro lado, prevención. Y eso es lo que lo lleva a Righi, por ejemplo, a decir que en la actualidad las penas, la doble vía esa de las penas y de las medidas de seguridad está en crisis, porque las penas en sí conllevan de alguna manera una medida de seguridad. La pena esta, es decir, bueno, si la pena, además de retribución, es resocialización, entonces, ¿cuál es la diferencia con la medida de seguridad? Si la medida de seguridad lo que se pretende es que no haya peligro, dice, para que se dañe a sí mismo, dañe a los demás. ¿Sí?
En ese punto, digamos, confluyen la pena y la medida de seguridad y casi desaparecen las diferencias. Casi desaparecen las diferencias. ¿Por qué? Porque, a ver, si quieren, me voy a tener que saltear una parte, pero sí porque quiero marcar bien la diferencia con la medida de seguridad. Después volvemos sobre eso, sobre la pena de muerte, por ejemplo. La medida de la medida de seguridad, dice, apunta hacia el futuro. Dice, en cambio, la pena apunta hacia el pasado. La pena mira hacia el pasado, la medida de seguridad mira hacia el futuro. ¿Qué quiere decir con esto? Que la medida de seguridad lo que pretende es evitar, como lo dice el artículo 34, que la persona se dañe a sí mismo o dañe a un tercero. Bien, pero la pena también. Y esa clásica distinción que se hace de la medida de seguridad, las medidas de seguridad curativas que están las medidas de seguridad curativa las deben encontrar en el artículo 34 del Código Penal, ¿no? Las medidas de seguridad educativas las van a encontrar en la ley 22.278, que son las medidas de seguridad destinadas a los menores. Ahora, ahí viene la diferencia. ¿No se escucha? ¿Se está escuchando? Hay un micrófono prendido, doctor. A ver, por favor, que se fijen a ver si alguien está con el micrófono prendido. Se escucha, pero hay un... ¿Ya está? Fíjense, a ver si lo mutean al micrófono para que se escuche bien. Bien, nosotros, antes la clásica distinción de las medidas de seguridad eran curativa, educativa y eliminatoria. Las curativas son las del artículo 34, inciso primero, las educativas son las de la ley 22.278, reformada por la 22.803, que se refiere a los menores, y las eliminatorias, que son las del artículo 52 y 53 del Código Penal, que son la reclusión por tiempo indeterminado como accesoria de la última condena en los casos de multireincidentes, de las personas multireincidentes. Ahora bien, las nuevas concepciones, por ejemplo, lo que ustedes van a leer en Righi, y también lo que lo van a leer en Zaffaroni, en eso coinciden Righi y Zaffaroni, ¿no? Para ellos las únicas medidas de seguridad son las curativas, las que nosotros llamamos curativas, que en realidad no son curativas. En realidad son medidas de seguridad que prevén un daño de terceros, más que el daño propio. También puede ser el daño propio, porque puede terminar en suicidio. A ver, supongamos el caso de Buenos Aires, de tentativa de homicidio de la bailarina, lo han visto por televisión, supongo, en donde el joven obsesionado con la chica, lo mismo pasó acá también, en Tucumán, nada más que acá terminó con un homicidio y con un suicidio. Aparentemente se trataba de una persona de un inimputable, en ambos casos. No puedo determinarlo con exactitud porque no conozco. Bueno, en el caso de acá terminó en la muerte del atacante, en el caso de Buenos Aires no, terminó con la detención, pero si se trata de un inimputable hay un peligro latente, no solamente un peligro hacia la otra persona, sino también un peligro hacia su propia persona. Tan es así que acá terminó en un suicidio, allá no terminó en un suicidio, pero podría haber terminado en un suicidio. Hay muchas personas que matan a su concubina o matan a su esposa y después pegan un tiro. No sabemos si son imputables o si son inimputables. Por eso cuando hablamos del peligro de que se dañe a sí mismo, daña a los demás, en las medidas curativas estamos en eso, digamos. Estamos en evitar el daño a sí mismo o el daño a terceros.
Después, ahí donde les digo que aparece la coincidencia entre Righi y Zaffaroni es con respecto a las medidas educativas, la de 22.278. ¿Por qué? Porque dice, los menores en realidad no son inimputables. Antes se los consideraba inimputables. El menor es una persona que no sabe lo que hace. No, sí puede saber lo que hace el menor. Entonces los chicos de 13 años, de 12 años, de 10 años, que sabe que está cometiendo un delito. Roba y sabe que está robando y que eso está prohibido. No lo conoce el artículo del código, pero sí sabe que está cometiendo un ilícito. Y si mata, mucho más. Si mata a una persona, por supuesto que sabe que está cometiendo un ilícito penal. Sin embargo, no es responsable penalmente, pero no por no ser, no por inimputabilidad, sino porque el menor va a pertenecer a otra rama del derecho penal, que es el derecho penal del menor, y se rige por sus propias normas. Incluso Zaffaroni, no lo voy a leer ahora porque se va a hacer muy largo y tedioso, pero hay párrafos importantes en el texto de Zaffaroni que dicen que en realidad los menores debieran ser sometidos a juicio. Eso parece muy polémico, digamos, esa afirmación. ¿Por qué someter a juicio a un chiquito de 10 años o de 12 años? Bueno, dice, porque en realidad cuando es menor, el juez actúa con total arbitrariedad sobre el destino del menor. Basta con constatar de que el menor de 16 años, el menor que no ha cumplido los 16 años, ha cometido un delito, para decir, bueno, este menor no es responsable penalmente, pero yo voy a disponer de él. Y una vez que dice yo voy a disponer de él, hace lo que quiere. Es decir, que lo puede mandar a un instituto de rehabilitación, lo puede tener un año, un mes, 2 meses, 5 meses, en forma indefinida. Y a lo mejor surge de una determinación prima facie, que ha cometido el delito y que él es el responsable del delito. En cambio dice, si el menor pierde el derecho a la defensa, que es un derecho constitucional reconocido por el artículo 18 de la Constitución Nacional. Entonces dice, si lo somete a juicio el menor tiene la posibilidad de defenderse y probar de que no ha sido el autor, o probar de que hay otra persona que es el autor, o que ha sido determinado de alguna manera por un mayor de edad para cometer el delito. Y eso no lo puede hacer porque no hay un juicio. Ese es el argumento de Zaffaroni. Pero lo que sí está claro es que dice, bueno, en el caso de los menores no son medidas de seguridad, sino que son medidas de disposición judicial para personas que no tienen responsabilidad penal. Y lo que dice la ley 22.278 es que todo aquel que no cumplió los 16 años no es responsable penalmente. Ahora, los menores entre 16 y 18 años son responsables por los delitos de acción privada, como por ejemplo la calumnia. Perdón, no son responsables por los delitos de acción privada, sí son responsables por otros delitos. Calumnia, injuria, violación de secreto, etcétera, etcétera. Todas aquellas figuras que están previstas como delitos de acción privada, no hay responsabilidad. Pero sí van a ser responsables por un homicidio, por ejemplo, o por un robo, o por un abuso sexual. Ya hay responsabilidad a partir de los 16 años. ¿Cuál es la diferencia entre el menor que tiene 16 años pero todavía no cumplió los 18? A los 18 adquiere la mayoría de edad. Entre el menor que ya cumplió los 16 pero todavía no cumplió los 18, va a ser sometido a un juicio, pero a un juicio para la determinación de su responsabilidad penal, nada más. Pero no se le aplica todavía la condena. La condena se le va a aplicar cuando tenga los 18 años, si el juez lo considera conveniente. Es decir, que puede existir la posibilidad de que ese menor de entre 16 y 18 años que ha cometido el delito y que se ha declarado su responsabilidad, el juez considere que
conviene más no aplicarle una pena que aplicársela. O sea que ya queda al arbitrio judicial. Pero por otro lado también se determina, y eso lo establece la ley claramente, que los menores de edad no pueden estar en el mismo establecimiento que están los mayores de edad. Así que no se los puede internar en el mismo establecimiento, sino que tienen que estar internados en establecimientos distintos. Y recién al cumplir los 18 años, que son cuando se adquiere la mayoría de edad, antes era a los 21, lo que había era aquellos menores que tenían 18 años, pero todavía no habían cumplido 21, estaban en la cárcel de Villa Urquiza, pero estaban en un pabellón especial para los menores de 18. Aunque estaban ya contrariando las disposiciones del código, porque las disposiciones del código eran claras de la ley, cuando dicen los menores no pueden estar en el mismo establecimiento. Acá estaban en el mismo establecimiento, nada más que estaban en distintos pabellones. Esa era la diferencia. Pero ahora ya a los 18 años se adquiere la mayoría de edad y se adquiere plena responsabilidad penal y se puede ser sometido a juicio. ¿Sí? La otra cuestión, ya para ir terminando y dar lugar a las preguntas que ustedes puedan hacer, ¿no? Es lo que llaman el sistema vicarial, que aparece también en el programa sobre las medidas de seguridad, ¿no? El sistema vicarial lo que trata es de compatibilizar esto, de decir, bueno, las penas y las medidas de seguridad, porque nosotros decimos, bueno, si la persona es imputable, se aplica pena. Si es inimputable, le vamos a aplicar una medida de seguridad. Pero puede suceder que una persona que es imputable necesite algún tipo de tratamiento. Supongamos que determina que una persona que comete un delito, un abuso sexual, es adicto a las drogas. Entonces dice, bueno, le vamos a aplicar la pena que corresponde al delito que cometió. Que puede ser abuso sexual agravado o alguna otra de las formas de abuso sexual que están previstas en el código. Pero además necesitamos llevarlo a un establecimiento para que lo desintoxiquen o a un tratamiento psicológico o que se le haga un tratamiento psiquiátrico para ver cuál es la raíz de esa tendencia, de esa inclinación que tiene el sujeto. Y dice, ¿cómo lo hacemos? O le aplicamos la pena, o le aplicamos una medida de seguridad, pero no, acá incluso hay jurisprudencia, yo la voy a separar, no la voy a leer ahora porque se va a hacer larguísimo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Criminal y Correccional, de marzo de 2018, en donde establece que no se puede aplicar en forma simultánea la pena y la medida de seguridad. Porque el sistema vicarial lo que trata es de resolverlo este problema, pero en lugar de resolverlo lo empeora todavía. ¿Por qué? El sistema vicarial lo que establece es decir, bueno, si la persona necesita una medida de seguridad, por ejemplo, la desintoxicación, un tratamiento para que se desintoxique, ¿no? Entonces le vamos a aplicar la medida de seguridad durante un periodo y después de ese periodo se le aplica la pena a continuación. Pero el tiempo que ha pasado con la medida de seguridad se lo computa a los efectos de la pena. Entonces al final, digamos, no es que va a tener una pena de 20 años más una medida de seguridad de otros 15 años más. No. Sino que se lo computa como una sola cosa. Acá se lo intentó aplicar en forma sustitutiva, diciendo, bueno, vamos a sustituir la pena por una medida de seguridad porque vemos que la medida de seguridad va a ser más efectiva para esa persona que la pena. Tampoco se lo aceptó porque va en contra de la normativa expresa de la ley. Lo que sí se está planteando, aunque todavía solamente se lo aplicó en jurisprudencia, y acá tengo una jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires, el caso Rodrigo Campo, Fernando Esteban, habeas corpus, en donde una persona privada de la libertad por una medida de seguridad
había pasado un tiempo en un establecimiento carcelario que era superior al máximo de la pena prevista por el delito por el cual se lo había internado en un establecimiento para rehabilitación, perdón. Había sido internado por orden judicial, se lo declara inimputable, se lo interna en un psiquiátrico, en un manicomio. Y resulta de que el delito que había cometido esa persona que estaba internada en el manicomio tenía una pena máxima, supongamos, de 15 años. Y el hombre estaba internado en el manicomio hacía 20 años. O sea que se había pasado dentro del manicomio una cantidad de tiempo superior a la que hubiera pasado en la cárcel si le hubieran aplicado la pena. No sé si me entienden la diferencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay que ponerle un límite. Y lo que hace la resolución del habeas corpus que lo dicta el Tribunal de Casación Penal, la Sala 1, en la provincia de Buenos Aires, lo que hace es decir, bueno, no, el juez puede disponer la internación de una persona cumpliendo una medida de seguridad, pero esa internación no puede superar los límites de razonabilidad que implica el monto máximo previsto para la pena si el delito lo hubiera cometido una persona imputada. O sea que le está poniendo un límite a la medida de seguridad. Digamos, esa sería una alternativa al sistema vicarial. El sistema vicarial es una especie de aplicación simultánea de la pena y de la medida de seguridad. Acá no, acá se aplica la medida de seguridad en forma independiente, pero se le pone un límite de tiempo a la medida de seguridad. En eso está totalmente de acuerdo Zaffaroni. Si ustedes lo van a leer a Zaffaroni, una medida de seguridad jamás. Pues primero, la condición previa, tanto para la pena como para la medida de seguridad, es que se haya cometido un delito. O un injusto, por lo menos un injusto. Delito, tiene que haber culpabilidad. Que se haya cometido un injusto. ¿Sí? Pero en ningún caso la extensión de la medida de seguridad puede, y eso también vale para los menores, puede superar al monto máximo de la pena. Y lo mismo vale para las medidas de seguridad eliminatoria que la reclusión por tiempo indeterminado. No, y eso también hay jurisprudencia estableciendo de que no corresponde. No corresponde una medida de seguridad eliminatoria que exceda el límite de la pena que se le aplique. Es decir, sería totalmente ridículo, por más que haya multirreincidencia, supongamos que por el último delito le condenaron a 2 años y después le aplican un agregado, una prisión por tiempo indeterminado, una reclusión por tiempo indeterminado por 5 años más. Porque tiene 5 años más hasta que el juez puede disponer la libertad condicional en la reclusión por tiempo indeterminado. O sea que la reclusión por tiempo indeterminado o el adicional era mayor que la pena, mayor que la condena, que la última condena, lo cual resultaba totalmente irracional. Y por eso también tenemos jurisprudencia en ese sentido. De hecho, el código no ha sido reformado, a pesar de que ha habido proyectos de reforma, pero la situación más o menos se mantiene en esos términos. Bueno, he tratado de abreviar, es mucho más largo este tema, pero lo que pretendo es no agotarlo y que si ustedes tienen preguntas ahora para hacerme, me las hagan. ¿Sí? Bueno. Preguntaban, Ángel. Y hay una pregunta. Ivana, ¿la justicia es selectiva? Preguntaban anteriormente. ¿Cómo, perdón? No. Sí, la justicia es selectiva, preguntaban. Sí, lamentablemente. Es selectiva, más que la justicia, no la justicia abstracta. Si nosotros decimos la definición de Ulpiano de la justicia, que es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, bueno, esa es otra cosa, eso no es selectivo, evidentemente cada uno tendría que recibir lo que le corresponde. Sino estamos hablando de la administración de justicia, y la administración de justicia sí es selectiva, lamentablemente es selectiva. Por eso yo me refería a la red de pescadores. Cuando me refiero a la parábola esa o
de la red de pescadores, me refiero a eso justamente. La justicia lo que hace es que los peces grandes se escapen y los peces chicos quedan adentro. Por eso es una red de pescadores al revés, una red de pescadores invertida, en donde los peces grandes se escapan y los peces chicos son los que quedan enredados, ¿sí? En ese sentido, reclusión y prisión, veo que ahí me pregunta alguien, ¿Profe? está planteando. Sí, no, por eso le digo que hay mucho más. La reclusión y prisión también están previstas como las penas previstas en el artículo 5 del Código Penal son reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Pero las diferencias entre la reclusión y la prisión prácticamente han ido desapareciendo. No hay en la actualidad diferencias notables. Yo les puedo dar algunas de las diferencias que las tenía acá. Por ejemplo, la detención domiciliaria, que antes solamente se la daba a los presos y no a los reclusos, ahora ya no. Ahora la detención domiciliaria para las personas enfermas o los mayores, a los adultos mayores, vale tanto para los presos como para los reclusos. La libertad condicional, en los casos de 3 años o menos, sí hay diferencia entre la reclusión y prisión, porque se exigen 8 meses de prisión, pero para la reclusión se exige 1 año de cumplimiento para obtener la libertad condicional, cuando la pena es de 3 años o menos de 3 años. En la condena de ejecución condicional también solamente se le concede a los condenados a prisión o a los condenados a reclusión. Bueno, la punibilidad de la tentativa también es diferente en el caso de por ejemplo, en el caso de las condenas a prisión perpetua, cuando el delito tuviera previstas penas perpetuas. Si es de prisión, es de 10 a 15 años, y si es de reclusión, la pena que se tiene que cumplir es mayor, digamos, que si es condenado, si le hubiera correspondido una pena de prisión. Pero son diferencias muy, muy sutiles las que hay. Eso la van a encontrar en los artículos, si ustedes quieren anotar, la van a encontrar en los artículos 13, en el artículo 26, en el artículo 24 y en el artículo 44 del Código Penal. Pequeñas, muy sutiles diferencias entre la prisión y la reclusión. En la práctica, otra cosa que dice la normativa es que los condenados a reclusión pueden ser obligados a trabajar en obras públicas, mientras que los condenados a prisión no. Eso en realidad no se lo cumple, no se aplica, y la ley penitenciaria tampoco se lo prevé. Y tan es así que la ley de cumplimiento de pena privativa de libertad no establece ninguna diferencia entre presos y reclusos, y a todos los llama internos. ¿Sí? No sé si aclaró esa la duda con respecto a la prisión y reclusión. Preguntaba Alberto, si esa persona en ese tiempo no se cura, ¿debería pasar más tiempo? Me imagino. Alberto preguntaba si esa persona en ese tiempo no se cura, ¿debería pasar más tiempo? Me imagino que era la persona inimputable. Bueno, es que ahí justamente la disidencia de Zaffaroni, ahí es la disidencia de Zaffaroni, porque Zaffaroni dice, hasta este punto es la medida de seguridad. Después ya no es un problema del derecho penal, ya es un problema del derecho civil. Ya tendrá que ser un juzgado de familia el que determinará si les corresponde o no una medida de seguridad o una internación. Ya serán sus familiares los que tramitarán la declaración de insanía, y tendrá que ser el juez civil el que determine si corresponde o no corresponde que lo interne. Pero ya no es una cuestión penal. La cuestión penal va nada más que hasta el monto de la pena máxima. No lo podemos, ya el juez penal no puede prolongar el encierro si se ha superado el monto máximo de la pena que le hubiera correspondido si hubiera sido imputable. ¿Entienden esto? Es decir, que ya es una cuestión del derecho civil, ya deja de ser una cuestión del derecho penal. Después de ese tiempo. ¿Sí? Ivana, Micaela,
podés habilitar tu micrófono si quieres hacer una pregunta. No sé si está. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí. Ah, sí, era, se me escuchaba. Era ¿qué era lo que, qué era lo que las medidas de seguridad le permitía al juez? Porque justo se me Lo que cortó pasa el es que la internet y crítica que se le hace a la medida de seguridad es que el juez tiene demasiado atributo con respecto a la libertad del sujeto al que es sometido a una medida de seguridad. Esa es la principal objeción. Como diciendo, bueno, en el caso de la pena, el juez sabe que el tope que él tiene, y lo va a manejar de acuerdo a los artículos 40 y 41 del Código Penal, él sabe que el tope que tiene es el de la escala penal que está prevista en la figura, en el tipo. Y no puede ir más allá, no puede ir más arriba de ese tope. ¿Sí? O sea que el juez tiene un límite para fijar el monto de la pena. En cambio, no tiene un límite para fijar el monto de la medida de seguridad. La medida de seguridad es hasta que desaparezca el peligro. Entonces, ¿qué? El peligro, yo puedo considerar que no va a desaparecer nunca el peligro. Entonces quiere decir que esa persona va a quedar encerrada de por vida. De por vida. Y ahí es donde aparece la discrepancia. La discrepancia tanto en Righi la van a encontrar como en Zaffaroni. Van a encontrar esto. Así, no. Eso ya deja de ser un tema penal. Ya se transforma en un tema civil. El tema penal es hasta que llegamos al tope de la pena que le hubiera correspondido si lo condena. Pero después ya los familiares tendrán que determinar, el juez civil tendrá que determinar si le corresponde una internación, si no le corresponde una internación, si le corresponde la designación de un curador, cómo, de qué tipo, quién va a ser el curador. Ya es una cuestión que deja de ser. Bien. ¿Alguna otra pregunta se me está escapando por ahí? Amnesty preguntaban sobre el examen, si es una novedad. Hay algo visto por ahí de la reincidencia, sobre el tema de la reincidencia, que no es que ya no se aplica más el criterio anterior de la reincidencia. Antes, de una de las últimas reformas del Código Penal, se le aplicaba una pena adicional al reincidente. Es decir, que si una persona cometió un delito y luego volvía a cometer otro delito, ¿no? Se le aplicaba una pena mayor por el segundo delito que por el primero. Hoy en día se considera inconstitucional eso. ¿Por qué? Porque se considera que cada delito es independiente. Si yo cumplo una condena por un delito, digamos, ese delito pasó. Si luego comete un nuevo delito, me tiene que aplicar otra pena por el nuevo delito, y no una pena adicional porque me estarían condenando 2 veces por el primer delito. Entonces, ¿se me entiende? Entonces lo consideran inconstitucional. Sí existe la reincidencia, pero la reincidencia nada más que a los efectos de los antecedentes. Y se utiliza el criterio de la reincidencia real, no de la reincidencia ficta que era antes. La reincidencia ficta es, por ejemplo, si a mí me aplican una condena de ejecución condicional, o sea que no la cumplo efectivamente, sino que se deja en suspenso la ejecución, y luego cometo un delito y me aplican una condena de ejecución efectiva, en realidad no soy reincidente. Puede ser reincidente si he cumplido una condena en forma total o parcial y luego vuelvo a cometer otro delito. Pero esa reincidencia no es para que me incrementen automáticamente la pena, sino para que el juez, cuando gradúe el monto de la pena que me va a aplicar por el segundo delito, tome en cuenta el hecho de que yo ya cometí un delito antes. Y eso sí probablemente sea un factor que tome en cuenta para la regulación del monto de la pena. Pero no es automático, digamos. ¿Sí? A eso me refería. Y lo que sí fracasó, cuando me dice si fracasó, no es que fracasó la reincidencia, fracasó el hecho de que se apliquen penas retributivas con relación a la reincidencia. Es decir, el hecho de que las penas retributivas sean muy altas no disminuyó los índices de reincidencia. Hay un hecho real, por ejemplo, en el caso de se aumentó el monto de la pena
por una de las últimas leyes, bueno, te voy a poner el número de la ley, por una de las últimas leyes se incrementó el monto de la pena en el caso de homicidio culposo cometido en accidente de tránsito, por imprudencia o negligencia, en accidente de tránsito. Se aumentó los mínimos de las penas. Por una cuestión de política criminal, probablemente. Sin embargo, sigue habiendo accidentes de tránsito y sigue habiendo muertos por accidentes de tránsito. Entonces, pareciera ser que el problema no está en el monto de la pena, sino el problema está en otra parte. Está en el problema de que se conduce bajo los efectos de alcohol o se conduce bajo los efectos de estupefacientes. Bueno, habría que ver. Volvemos de nuevo, es un problema de política criminal más que un problema de derecho penal. ¿Sí? Doctor, Sí. sí, una consulta. ¿Ya se sabe cuándo sería el examen? No, está prevista una reunión de los docentes de la cátedra para determinar la fecha y para determinar la metodología con la que vamos a tomar el examen. Que probablemente sea muchas muy gracias. pronto porque estamos muy encima del mes de diciembre. ¿Sí? Bien. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, entonces, no sé, Melissa, ¿hay alguna otra pregunta ahí? Por ahora no veo, no hay preguntas. Estoy viendo en el chat. Bueno, entonces con esto vamos a dar por terminada la clase y bueno, ya nos encontraremos en el examen, día del examen. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Ángel, muy interesante. Gracias. Chao, gracias. Ahí está.